Los jesuitas en el Paraguay tenemos una profunda raigambre en la historia de nuestro país. Durante un siglo y medio, desde 1599 hasta 1767, fuimos parte de la historia colonial. Tanto el Colegio de la Compañía de Jesús en Asunción como las reducciones jesuíticas con los indios guaraníes marcaron profundamente los comienzos de la futura nación paraguaya. De aquella experiencia histórica quedan todavía las ruinas jesuíticas, las maravillosas imágenes del barroco guaraní y, como testimonio extraordinario, San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo, y sus compañeros mártires. Los jesuitas fuimos expulsados del Paraguay en 1767. Solamente pudimos volver al país 250 años más tarde. En 1928 recomenzamos nuestra tarea en Asunción y en el Departamento de Misiones para seguir construyendo con todos los paraguayos el sueño de un país mejor. El Papa y la Congregación General nos piden trabajar en las fronteras. Apunta a que estemos presentes y podamos dialogar con las instituciones y las personas que están en la vanguardia de la producción de conocimientos y en los grandes debates que vienen desde esos nuevos conocimientos que nos desafían. Desafían las creencias, desafían las costumbres, desafían por el medio de la tecnología los cambios de modos de vida, desafían a resolver problemas graves que el mundo no tiene resueltos, como el de la pobreza, que requieren soluciones profesionales de alto nivel para que logremos realmente la justicia desde la óptica de la fe. La realidad necesita a veces ser sistematizada para hacerla más comprensible. Y para esto, entonces, se necesita, curiosamente, no solamente describir la realidad, lo cual es muy importante, sino también inventar el sistema de esta realidad, es decir, descubrir el sistema. En Paraguay tenemos 3 colegios, pero 3 colegios que tienen juntos unos 4.000 alumnos. Nosotros no miramos solamente que tengan una capacidad intelectual importante, sino que la persona humana sea desarrollada en todas sus facetas, que somos hermanos y por tanto tenemos que luchar por un mundo más justo y comprometido con esa sociedad. Hola, Sole. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Bien, bien. Vamos a caminar un poquito, Sole, ¿sí? Sí. ¿Vamos a caminar hacia allá o vamos a caminar? Yo soy la mamá de Sole, Soledad Aquino. Yo me llamo Cristina Aquino. Y ahora aprende muchas cosas acá, muchas cosas, y ahora yo le agradezco a doña Marisa y a su sobrina porque me trajo acá. Cambió la vida de nosotros porque ella no dormía bien, está muy bien acá. Yo le traigo 2 veces a la semana, los días lunes y miércoles. Miércoles le atiende toda la doctora y baila ella. Un patito, así como hiciste, sí. Ahora hace un patito. Que cuando pensás que Dios no está contigo,
una vez que te das cuenta que hay algo que te recuerda a Dios, te das cuenta que esto es lo que siempre necesitaste. Bien, sin Dios no somos nada. ¿Qué pensás, Bruno? Cuando vos más le necesitas a Dios es cuando Él más te ayuda. Cuando Él más te ayuda, cuando más le necesitas, es cuando Él más te ayuda, es cuando más sentís su presencia. Para los jesuitas el trabajo con los jóvenes es muy importante. Acompañamos en nuestras obras, en colegios, en parroquias, en movimientos, a muchos jóvenes en distintos lugares, de distintos niveles sociales en el Paraguay. Queremos que estos jóvenes en los distintos lugares donde estamos se formen para el liderazgo transformador de la sociedad y también de la iglesia, de modo que nuestra iglesia también sea un fermento transformador de este país, de esta sociedad. O sea, para nosotros es muy importante la espiritualidad, porque es un ver a Dios en todas las cosas. Aquella frase de San Pablo, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, es que la semilla del Evangelio, que siempre es la misma, tenemos que saberla sembrar en la tierra del hoy, dar respuesta a la problemática de hoy. Y con esa fe tan profunda del Dios encarnado, que en todos sus problemas está Cristo esperando nuestra respuesta. Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay. Fe y Alegría presenta Programa Rural de Educación Bilingüe e Intercultural por radio. Fe y Alegría se dedica a la educación de niños, de jóvenes y adultos. Bueno, ahora vas a pintar otro color, así la mariposa, ¿sí? Mariposa. Hablando un poco de Fe y Alegría y su compromiso en la educación, es una educación que genera participación, que genera llamado a una conciencia ciudadana importante y de responsabilidad social. Llegar a los lugares más lejanos, aquellos a donde no es accesible, donde las comunidades son casi olvidadas por la distancia, porque así como decía Velas, ahí donde acaba el asfalto, donde ya el agua no llega, donde el barrio va perdiendo sus nombres, ahí estamos, desde estos lugares lejanos, no solamente estar ahí, sino hacer una educación de calidad. Entonces se trabaja la integralidad de la persona en todas sus dimensiones, desde su espiritualidad, desde su interioridad, del desarrollo personal. También recordar que en San Pedro, en la zona de Cambarembé, que es otro asentamiento que también ha tenido dificultades muy fuertes, pues hoy día pues ya estamos comercializando mucho tomate, que es un rubro que están quitando los alumnos a través de proyectos de desarrollo productivo y están vendiendo en la capital de San Pedro. Esto vale la pena y vale la pena porque impacta y transforma a la persona y transforma a la sociedad. Los niños de acá son muy necesitados de cariño. Eso es lo más fuerte que yo veo, que vos les das un poco de cariño y ellos se transforman totalmente. Sobre el impacto del trabajo del CEPAC en los 3 departamentos concretos que estamos, Misiones, San Pedro y Guairá, podríamos sintetizar en varios ejes. Uno, el tema de la producción agroecológica, y se conformó una cooperativa, principalmente en la zona de Misiones, también en la zona de Guairá, y en San Pedro que se está trabajando, se está intentando en esa misma línea. Otro hecho importante que el nuevo contexto permite tener un impacto a través del trabajo es el de incidir en las políticas públicas y principalmente en los municipios donde estamos trabajando. Hoy se está pasando a otra etapa y que es, digamos, que el propio Estado asuma su responsabilidad en las comunidades, y esa tarea de hacer el puente se va logrando a través de este trabajo.
Nosotros como institución, como CEPAC, la institución Obra de la Compañía de Jesús en Paraguay, lo que se pretende, pretendemos trabajar con los pueblos indígenas o pueblos originarios. Son como 3 ejes fundamentalmente, o sea, sobre eso es lo que nos movemos, la parte de producción y después la parte de acompañamiento a las organizaciones, que de ellos mismos se les facilita, espacios de encuentro, de conversación entre ellos, en donde ellos discuten sus situaciones, sus necesidades, como pueblo. Y el otro eje es más un eje transversal, que nosotros llamamos un eje de educación, pero una educación popular, en donde acompañamos todo ese tipo de gestiones, donde ellos tienen, nuestro objetivo, para que ellos puedan ir entendiendo nuestro modo también como sociedad envolvente, cómo nosotros funcionamos, para que esa relación que ellos van teniendo no sea tan desigual. Bueno, ya años anteriores empezamos a trabajar la parte de lo que se llama un poco más de incidencia en políticas públicas. Se le ayuda de alguna manera a descubrir dónde están esas puertas, que ellos tienen que abrir para ellos. Nuestra misión es una parroquia de la marginación, procurar en esta inserción de los pobres, procurar la evangelización, de tal manera que esa evangelización lleva consigo no solamente, una presencia de la iglesia sacramental, sino también una promoción humana. Lo que me impacta más, por supuesto, es hacer la presencia de Jesús aquí en medio de esta gente necesitada. Y naturalmente siente uno muchas veces la impotencia de poder ayudar todo lo que quisiera, pero ve uno por otro lado la alegría que tienen los pobres, los niños, los ancianos, incluso los enfermos, que quede una comunidad cristiana que celebre la fe y que se sientan solidarios. Justamente es el título de la parroquia, de Cristo Solidario. Actualmente en Paraguay somos alrededor de 70 jesuitas. Atendemos a más de 150.000 personas, ayudados por aproximadamente 1.500 colaboradores y colaboradoras. Algunos colegios y parroquias tienen recursos propios suficientes, pero los trabajos en barrios pobres, con campesinos, con indígenas y la educación popular siempre requieren ayuda solidaria. Por eso hemos creado la Fundación Jesuitas como puente que enriquece tanto a los que dan como a los que reciben.